Vamos a leer la palabra del Señor en esta hermosa hora. Encontramos nuestro texto en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 4. Ahí vamos a tener nuestra lectura bíblica del día de hoy. Primera de Corintios, capítulo 15, 1 al 4, el cual les voy a pedir que leamos este texto de forma unida. Dice así la palabra de nuestro Dios. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Vamos a orar. Amado Señor, gracias te damos en esta hora, porque has traído, Señor, a este lugar cada uno de mis hermanos, y estamos aquí dispuestos a escuchar tu palabra, el cual pedimos que tu Santo Espíritu abra nuestro corazón y nuestro entendimiento para poder recibir tu palabra en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Hemos leído la palabra del Señor. El domingo pasado hablábamos precisamente de lo que nosotros creemos respecto a nuestro Dios. Tenemos un Padre y nuestro Dios es nuestro Padre Celestial. De eso hablábamos el domingo pasado. El día de hoy seguimos con nuestro estudio en la serie de sermones del Credo de los Apóstoles. Y el Credo de los Apóstoles no solamente dice que creemos en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, sino también nos dice que creemos en Jesucristo, nuestro único Señor y Salvador. Y vamos a hablar entonces de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si yo tuviera que preguntarte el día de hoy, ¿crees en Cristo? Y si tu respuesta fuese, sí creo en el Señor Jesucristo, y si yo te preguntara, ¿por qué crees en Cristo? Es decir, ya me dijiste que crees en el Señor Jesús como tu Salvador. Pero si yo te pregunto, ¿por qué crees en Él? Bueno, el apóstol Pablo responde a esta pregunta de manera clara, de manera precisa. Creemos en Cristo porque Él vino a morir por nuestros pecados. Porque Cristo vino a liberarnos de la esclavitud de la muerte para que ahora podamos vivir por medio de Él. Creo en Cristo porque Él venció la muerte y se levantó del sepulcro, consumando así la victoria. Creo en Cristo por eso. Ahora el texto nos dice, el pasaje que hemos leído, versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo está diciendo a la iglesia de los Corintios, lo que les estoy enseñando es lo que yo recibí. ¿Qué recibió Pablo? Dice, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Esto es lo que Pablo está enseñando. Cristo murió por nuestros pecados. Y eso es lo primero que tenemos que considerar cuando nosotros preguntamos respecto a Cristo y de nuestra fe hacia Él. Él murió por tus pecados. Lo que el texto nos dice entonces es que tú y yo somos pecadores, somos culpables, no merecemos nada, pero Él en su gracia se ofreció voluntariamente para morir en nuestro lugar. Como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. ¿Qué significa entonces esto? ¿Qué significa lo que Pablo está diciendo? Que Cristo murió por mis pecados conforme a las Escrituras. Significa que nada bueno hay en mí, que nada bueno puedo yo hacer, que estoy corrompido totalmente. Y como dice la palabra del Señor, el profeta Isaías, de la planta de mi pie hasta mi cabeza no hay cosa buena, cosa sana. Esa es mi realidad.
y esa es tu realidad. De hecho, el Salmo 5, versículo 4, hablando en este contexto, dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Es lo que dice el Señor. Ahora, el miércoles mi esposa y yo leíamos este versículo y comentábamos que no hay alguien que sea bueno, porque el texto dice que el malo no habitará junto a ti. Ahora, eso es una realidad. No hay alguien que sea bueno. No, no lo hay. Todos somos malos. Nuestros pensamientos son malos. Nuestras acciones son malas. Nuestras buenas obras son malas. Ahora estamos en esta confusión tal vez y esta pregunta, bueno, ¿y cómo es posible todo eso? Bueno, esa es la realidad. De hecho, el rey David, escribiendo en el Salmo 51, versículo 3, él dice lo siguiente: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Dice David, yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí. Es decir, nuestra carta de presentación no es la bondad, no es la santidad, no es la integridad, es el pecado. Esa es la realidad. Pablo dice en Romanos capítulo 7, versículo 19: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Esa es tu realidad, esa es mi realidad. Todos tus pensamientos, todos mis pensamientos son malos. No hay nada bueno en nosotros. Ahora solo Dios puede y tiene el poder para producir algo bueno en nosotros de algo que está muy, pero muy malo. Entonces, en este mismo contexto, el Nuevo Testamento, cuando nosotros leemos los pasajes que hay ahí, encontramos el punto de que en la caída del hombre, la ruina y la muerte vino a este mundo. Y por medio de la obediencia de otro hombre, la redención vino a este mundo. Y el texto clave que hoy estudiábamos todos los grupos, el versículo 10 de 1 de Juan, capítulo 1, dice: porque si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahora, dice el texto, 1 Corintios 15, 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Ahora, yo te quiero explicar esto. Para el hebreo, el derramamiento de sangre significaba la entrega de vida. Es decir, porque el castigo por el pecado originalmente era la muerte. Pecas, mueres. Entonces no solo son heridas, sí, no solamente es castigo corporal, no solamente es rasparse el dedo con un clavo, no, sino lo que se quiere y lo que se requiere para la transgresión contra Dios es la vida del infractor. Pecas, mueres. Todo pecado es capital delante de Dios. Por eso entonces nos preguntamos, ¿por qué Dios mandó que se hicieran sacrificios en el Antiguo Testamento? ¿Por qué? Bueno, porque lo que Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel era: has pecado, has cometido delitos capitales contra mí y la ley requiere tu muerte. Pero aceptaré en lugar de tu muerte la muerte de un sustituto simbolizado por la muerte de un animal. Eso es lo que la ley requiere. Entonces, cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, Cristo es presentado como ese sustituto. Él se pone en tu lugar y en mi lugar, como ese cordero que quita el pecado del mundo. Cristo se ofrece voluntariamente para ponerse en tu lugar. Por lo tanto, yo soy un pecador, pero Cristo murió por mis pecados. Es lo que Pablo está enseñando. Cristo murió por mis pecados. Yo creo eso. Ahora, ¿tú crees eso? Creemos que Cristo murió por nosotros.
Ahora, posiblemente alguien piense el día de hoy que no es pecador o que diga que no tiene nada de qué arrepentirse. ¿Habrá alguien que piense así el día de hoy? ¿Que no es un pecador? ¿Que no tiene nada, absolutamente nada de qué arrepentirse? Yo creo que no, ¿verdad? Bueno, espero que así sea. Sí, espero que así sea, que tengamos esa idea de que realmente somos pecadores y que necesitamos de la gracia de Dios en nuestra vida. Sin embargo, obviamente es trágico escuchar a alguien decir que no tiene culpa, de que no tiene de qué arrepentirse, y eso equivale a decir que es una persona perfecta en todos los sentidos de esa palabra. Ahora, nuestro texto no solo dice que Cristo murió por mis pecados. Pablo está diciendo aquí, Cristo murió por mis pecados conforme a las Escrituras. Pero ¿qué más hizo Cristo? Dice el versículo 4, que fue sepultado. No solo murió por tus pecados, Cristo fue sepultado. Ahora yo pregunto, ¿por qué el apóstol menciona la sepultura? ¿Por qué lo hace? O sea, ¿qué parte tenía la sepultura en la obra de redención? ¿Por qué se menciona? Porque dice, Cristo murió por tus pecados y luego el siguiente versículo dice, y que fue sepultado. ¿Por qué? ¿Por qué se menciona esto? Hermanos, no debemos olvidar que la muerte de nuestro Señor Jesucristo, obviamente, de esa muerte depende nuestra esperanza, la esperanza de todos nosotros. Por lo tanto, es importante ver el empeño que los evangelios ponen, que Pablo pone, en establecer cuidadosamente la realidad de este hecho histórico. Y la sepultura es parte importante de este proceso, hermanos. El profeta Isaías habló de esto. En el capítulo 53, versículo 9, él dijo, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Sin lugar a dudas, hermanos, cuando nosotros leemos el texto, Dios estaba dirigiendo todo lo que ocurre, estaba bajo su control. Y entonces, ¿pueden ustedes imaginarse de que si esto hubiera ocurrido de manera diferente, que hubieran puesto el cuerpo del Señor en el basurero, en el Gehenna, como se conocía en ese tiempo? ¿Qué hubiese pasado si eso hubiese sucedido, que hubieran puesto el cuerpo del Señor en el basurero? No tendríamos evidencias claras del cuerpo del Señor. Entonces, tal vez se hubiese pensado de que el cuerpo del Maestro ciertamente lo robaron sus discípulos. Pero una tumba vacía, hermanos, sí que sirve como evidencia clara de la resurrección. Pero insisto, ¿por qué Jesús debía ir al sepulcro? ¿Por qué se debe mencionar aquí? ¿Qué significa el sepulcro para ti? Primero era necesario que fuese sepultado como evidencia clara de su muerte. Es decir, que la muerte de Jesús fue real, Él fue sepultado. Ahora, mismo Jesús habla de su sepultura. Allí en Mateo 12:40 dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jesús mencionó su sepultura. Ahora, cuando vemos el pasaje, a pesar de todas las señales que el Señor Jesús había hecho ante los ojos de muchas personas, los judíos seguían demandando nuevos milagros, nuevas señales, que con eso, según ellos, mostraría que Jesús realmente era el Cristo prometido. Pero debido a esto, el Señor se negó a dar más señales, sino la del profeta Jonás. Y comparó los 3 días que Jonás estuvo en el vientre de ese pez con los 3 días que él mismo estaría muerto y en el sepulcro. O sea, el corazón de la tierra es el sepulcro al cual se refiere aquí el texto.
Entonces, hermanos, ¿qué significa el sepulcro para nosotros? El sepulcro, es más, el sepulcro está presente entre nosotros. No hay una sola ciudad que no tenga sepulcros o cementerios. Vivimos en medio de esta otra, diríamos, ciudad. El último lugar donde van las personas. El sepulcro es una realidad que no podemos evitar, segura. Así como nacemos, también vamos a morir. Cuando los bebés nacen, llegan a este mundo, les espera una cuna. Les preparamos muchas cosas para recibir a ese nuevo ser que llega. Pero solo unos pasos más allá está también aguardándole el sepulcro. Por eso la palabra del Señor dice en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. O sea, está establecido que tú vas a morir, que yo voy a morir. Eso es una realidad, eso es algo que tú no vas a evitar y que yo no voy a evitar. La muerte es segura. Nadie puede evitar eso. Es inevitable. Es una realidad. Y dice la Escritura, como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. Job 7:9. Esa es la realidad. Y luego dice también el Salmo 89:48, ¿qué hombre vivirá y no verá la muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? No. O sea, la muerte es inevitable. Nos vamos a enfrentar a la muerte un día. No importa cuánto clamemos, cuánto gritemos y lloremos por quienes han muerto. Una vez que descienden a la tumba, allí van a permanecer. Esa es la realidad. Ahora, pero ¿cuál es la noticia del Evangelio, amados hermanos? Porque eso es la verdad al cual nos enfrentamos. ¿Tenemos miedo a morir? Yo creo que sí. Nos enfrentamos a eso. Pero tengo una excelente noticia. Nuestro Señor Jesús, Él entró voluntariamente al sepulcro. Fue como ese cordero a la boca del Seol, ¿sí? A las fauces de ese espantoso lobo negro, y se dejó tragar por él. Sin embargo, es el único ser humano que ha entrado allí y no ha sido derrotado por las tinieblas y el silencio y el poder de la muerte, sino que desde dentro del mismo sepulcro que intentó detenerlo, consumó su victoria y destruyó a nuestro enemigo, derrotó al enemigo, a esa muerte que nos tenía cautivos a cada uno de nosotros. Cristo venció la muerte. Eso es la realidad también. Por eso el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, más adelante en el versículo 55 del capítulo que estamos estudiando, él dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque Cristo venció la muerte. Esa es la realidad, hermanos. Ahora yo quiero que preguntemos lo siguiente: ¿por qué Jesús debía ser sepultado? ¿Por qué no fue simplemente levantado en gloria desde la misma cruz, desde ese lugar? ¿Por qué Jesús no fue levantado allí? La segunda razón es porque Él debía identificarse contigo y conmigo, aquellos que duermen, porque con su presencia allí, al interior de esa tumba, Él santificó ese lugar para nosotros, y de esa manera se identificó con nosotros en nuestra humanidad, para derrotar así en nuestra representación a ese enemigo al que nunca jamás tú podrías haber vencido.
tú no podrías vencer la muerte. Por eso la palabra del Señor dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Sí, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, eso es el diablo, dice el texto, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, es decir, esclavos a la muerte. Pero me llama la atención porque el texto dice, por el temor de la muerte. Entonces es una realidad que nosotros le tememos morir, tenemos miedo a la muerte. Eso es una realidad. El comentarista Matthew Henry dice, no hay salvación en el nombre de Jesús, a no ser sobre la base de la fe en su muerte y en su resurrección. Sobre esa base hay esperanza, amados hermanos. Y entonces, ¿qué más dice el pasaje? Dice el versículo 4, que fue sepultado y luego que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es lo que Pablo está diciendo. Os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. También ustedes han recibido ese evangelio, en el cual también permanecen el día de hoy. Y luego dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo había recibido esta esperanza. ¿Y cuál era la esperanza de Pablo? Que Cristo murió por nuestros pecados. Esa es la esperanza. Cristo se puso en tu lugar y en mi lugar, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. No solamente fue sepultado, sino que resucitó el Señor. Hermanos, Pablo, hablando a la iglesia, a los corintios, da fe de que la resurrección de Cristo es verdad. Y lo hace de tal manera que dice que apareció a Cefas, hablando precisamente de que Cristo resucitó. Él dice, bueno, para empezar, quiero mencionar algunos testigos que vieron a Jesús. Cefas lo vio. De hecho, apareció a los 12. ¿Recuerdan el momento cuando aquellas mujeres van al sepulcro y el Señor les sale al camino y le dice, ¿qué pasa con ustedes? ¿Qué sucede? Yo soy Jesús. Y entonces le dice a ellas, vayan y díganle a mis discípulos que los veré en Galilea. Y entonces las mujeres van, dan aviso a los discípulos, le dicen que Jesús los va a ver en Galilea, y entonces los discípulos salen rumbo a Galilea. Y el pasaje en Mateo 28, 16 y 17 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Entonces Pablo está diciendo, se le apareció a los 12, ahí está. ¿Qué más? Apareció a más de 500 hermanos, dice Pablo. Y luego agrega lo siguiente, de los cuales muchos viven aún, otros ya duermen, es decir, otros ya murieron, pero muchos viven. Ustedes pueden preguntarles a ellos que Jesús resucitó. Pueden hablar con ellos. Y luego dice, apareció a Jacobo, y Pablo se incluye por último en esta lista de los que vieron a Jesús. Él dice, y por último, me apareció a mí como a un abortivo. Pero yo vi a Jesús. Iba camino a Damasco a perseguir a esta gente que decía que Cristo había resucitado y que hacía milagros. Y el Señor me salió al encuentro. Y por eso yo creo en Cristo, que Él resucitó. Ahora yo quiero concluir con esto. El texto dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Es lo primero que Pablo enseña. Cristo murió por ti, por tus pecados, que fue sepultado. ¿Por qué? Para identificarse contigo. Y tercero, que resucitó al tercer día. Por eso Pablo dice en este capítulo, si en verdad ustedes dicen, porque en la iglesia a los corintios habían personas que negaban de que Cristo resucitó. Y entonces él dice, ok,
Si Cristo resucitó, entonces es vana no resucitó, es vana nuestra predicación, vana nuestra fe. Están perdiendo el tiempo si Cristo no resucitó. Y más adelante en este versículo dice, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. Si en verdad ustedes creen que Jesús no resucitó, pero si realmente creen que Jesús resucitó, entonces tienen una esperanza segura. Cristo murió por ti, y yo creo eso. Cristo murió por mí. Cristo fue sepultado para identificarse con nosotros. Cristo resucitó venciendo así la muerte. Y en Cristo hoy tenemos vida eterna. La persona que no tiene a Cristo en su corazón, déjame decirte que va camino a una condenación eterna. De ahí no podrá salir. Es un lugar de tormento y soledad. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, vas por ese camino. ¿Qué hacemos para evitar esto? ¿Qué haces para evitar esto? Bueno, esa fue la misma pregunta que el carcelero le hizo a Pablo y a Silas. Le preguntó eso, bueno, ¿y qué hago para ser salvo? Y entonces la respuesta de ellos fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo te quiero decir el día de hoy que esta respuesta no ha cambiado. Es la misma respuesta. ¿Qué haces? ¿Qué debes hacer para ser salvo? Solo cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esta respuesta sigue vigente. Solo cree en Él como tu Señor, como tu Salvador. Por eso yo creo en el Señor Jesucristo. Yo espero que tú también creas en este mismo Cristo que murió por ti, por tus pecados, que fue sepultado para identificarse con nosotros, para que hoy tú no tengas miedo a la muerte, porque el día que la muerte nos encuentre, la seguridad y la esperanza que tenemos es que un día estaremos con Él, para poder disfrutar de ese paraíso que Él ha preparado a aquellos que creen en Él y que resucitó al tercer día, para que hoy sigamos predicando, para que hoy sigamos anunciando el mensaje de la resurrección, que en Cristo verdaderamente hay salvación. Así es que yo te invito a que tu fe descanse en esta palabra, en la palabra de aquel que resucitó y que hoy está con nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, porque sabemos, Señor, que tú resucitaste. Y no solamente hiciste eso, Señor, sino que te pusiste en nuestro lugar, derramaste tu sangre preciosa por amor a nosotros. Y hoy solamente podemos decir, Señor, gracias, gracias por amarnos de esta manera. Y en consecuencia a ese amor te rogamos, Señor, que nos permitas vivir en santidad, en integridad delante de ti, como respuesta, como agradecimiento, Señor, a lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, Señor. Permite que nuestra fe descanse en ti, que nuestros miedos, que nuestras ansiedades se disipen cuando confiamos en ti, cuando tenemos presente, Señor, quién eres tú para nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén.